Buenos días. Hola, buenos días. Bien, vamos a continuar con el proceso. Oye, antes de eso, voy a ir al aula virtual. ¿Han revisado el aula, no? Eduardo, ¿han revisado el aula? Eh, Recientemente no, profe. Ya pues tienen que estar atentos porque yo puse ahí una información respecto de los trabajos que hay que entregar el sábado. Se los voy a leer y les voy a explicar, ¿ya? Para que se lo Ok, pongan a las otras personas, porque en este momento hay 7 personas y después el resto eh, dice que nadie le avisó, que nadie se enteró, ¿me entiendes tú? Entonces, no sé de qué otra forma hacerlo. eh, Sí, profe, yo no tengo comunicación con la otra gente. Yo soy de otra carrera. bueno, trate de unirse, amigo, porque tiene que hacer unos trabajos de carácter colectivo. Este es el... Bueno, ¿De qué carrera eres tú? El 92. soy de electrónica. Ah, yo estoy haciendo clase de electrónica, pero la 2, la física 2. Mm, Ya, aquí está, mira. Estás viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ya, mira, aquí hay que entregar dos simulaciones, una de calorimetría y la otra de calentamiento del agua, que son las que están aquí abajo. La gente ni siquiera, fíjate tú, que ni siquiera la gente revisa lo que hay más abajo, entonces ¿dónde está? No la encuentro. Y las simulaciones están aquí, pues están puestas ya hace rato, ¿no? Ahí están las simulaciones de laboratorio. Entonces te voy a pedir que entregues la de calorimetría y la simulación calentamiento de agua. Sí, No sé. profe, sí. De hecho, tenemos lista la uno. Falta la Ah, 2 nomás, que perfecto. era la que Ya, tenía ya, problemas de simulación. ya. Escúchame, la de cambio de fase la tuve que buscar bajo otro título y es calentamiento del agua. Y esa funciona y la voy a mostrar ahora. Entonces aquí hay un objetivo, dice, las simulaciones del laboratorio consisten en simulaciones de práctica del laboratorio cuyo objetivo es replicar bajo ciertas condiciones de experimentos o experimentales para conocer las leyes y principios físicos que les rigen. El trabajo es de carácter grupal, 4 o 5 integrantes. Eso lo definen ustedes. El formato tiene que ser en PDF, un solo archivo. Las fotos y cálculos deben ser nítidos para su visualización. La fecha de apertura es el día 10 del 7 de 2020, o sea, el viernes, a partir de las 9 de la mañana, y la fecha de entrega es el sábado 11 del 7 del 2020 hasta las 12 horas AM, hasta el mediodía del sábado acepta el trabajo y me lo tienen que mandar acá. Dice, coloque los nombres y apellidos de los integrantes y verifique que su nombre está en el trabajo. No olvide colocar su curso. Martes le toca al 292B y el miércoles al 292A, que es este curso. Entonces todas las personas deberían colocar esa sigla, me es más fácil poderlo ubicar. Se deben entregar estos trabajos mediante este medio, aulaucm.cl. No voy a aceptar trabajos por otro medio y no se aceptarán trabajos fuera de plazo. No sé si es clara la situación. Sí, profe, sí se entiende. El resto que dice, por favor. Sí, sí se entiende. Ya, el resto está claro, ¿no? Entonces esto lo pueden hacer de carácter grupal. Ahora, algunas personas me mencionaron que la guía de calentamiento del agua no estaba, los cambios de fase no funcionaban, y es esta guía. A ver, voy a ir a buscarlo por otro mecanismo, esto lo voy a cerrar mejor.
Esta es la simulación cambio de fase, que en realidad es la de calentamiento del agua. Los autores de este experimento, ¿cierto?, le cambiaron el nombre. Entonces tú haces clip acá, control clip, hay que esperar un ratito. Este es el experimento, ¿eh? Entonces, aquí te muestra la gráfica de temperatura versus tiempo. Hay un mechero con un registrador de temperatura y lo que se tiene acá es una muestra de hielo a menos 25 grados Celsius que se va a llevar a cero, se le va a aumentar su temperatura. Luego hay un cambio de fase sólido a líquido, hay una fusión, la temperatura se mantiene constante y luego desde cero todo el hielo se convirtió en agua, ¿cierto? Se hace hervir y se lleva hasta 100 grados. Y luego hay un cambio de fase, toda el agua se convierte en vapor de agua. Y ese, ¿cierto? En este proceso se cambia toda el agua a vapor. Al final de ese proceso se convirtió todo el agua en vapor. Y ese vapor después tú lo sobrecalientas o lo sobresaturas, llevándolo hasta 130 grados. Y en cada proceso donde está el circulito, aparece la ecuación que debes ocupar. En este caso sería M, sería la masa de hielo, por el calor específico del hielo, por la temperatura final que va a ser 0, menos la temperatura inicial que sería menos 25. Entonces tú tienes ahí una cantidad de calor. Luego en la fase 2 va a aparecer otra ecuación, fíjense bien. En la fase 3, cuando vaya la pelotita aquí, va a cambiar la ecuación. Después tienes que aquí cambiar la ecuación en este proceso y después tienes otro cambio en la ecuación. Entonces tienes 5 cálculos que hacer tú. Entonces yo te pido los 5 cálculos y el total, y que sería la suma de eso, te pido las gráficas, el gráfico. Entonces tú puedes ir sacando un gráfico cuando la pelotita, una foto para mostrar que cuando está aquí hay un aumento de temperatura, cuando está la pelotita, ahí otra y otra, 5 gráficos. ¿Ya? Y lo voy a mostrar con el termómetro, qué sé yo. Ahora, ¿cómo lo hace esto? Le saca una foto de la pantalla, hace captura de pantalla, control, imprimir pantalla, lo lleva al Paint, de ahí el Paint al Word, y después finalmente todo se lo convierte en Excel, o sea, en PDF. Entonces vamos a hacer el experimento, fíjense bien, por favor. Ahí comenzó, miren la pelotita cómo va subiendo, fíjate bien la ecuación, ahí cambió la ecuación en un proceso de fusión, te lo está diciendo, que sería la masa de hielo por el calor de fusión del hielo. Luego aquí sería la masa de agua por el calor específico del agua, por la temperatura final, que serían 100 menos 0. Y luego aquí un cambio de fase, que sería la masa de vapor de agua por el calor de vaporización. Y luego ahí sería la masa de vapor por el calor específico del vapor de agua. Temperatura final, una temperatura inicial. Y eso es todo. ¿Cuánto demora? Nada, el experimento. Si lo quieres reciclar nuevamente y para poder sacar la foto, lo vuelves a hacer otra vez. Y fíjense ustedes que cuando eso está constante, la temperatura permanece constante, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, y ahí comienza a cambiar, sigue 105, hasta acá, ¿ves? Igual acá, reciclen nuevamente, y aquí la temperatura se mantiene constante, ¿se da cuenta? 0, 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 0. Y al final de ese proceso, todo el sólido se convirtió en líquido. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Y abajo está el aspecto físico, los objetivos, y todo eso está en la guía de trabajo. Profe, en eso ¿habrá que colocar los cálculos nomás? O también como especificar que a los 100 grados ya empieza
como Claro, pero solito te lo va a a dar. orarse. Digo, por eso tú le sacas una foto en esta etapa cuando esté la pelotita aquí, para el experimento, y le sacáis una foto. ¿Entiendes? Entonces ahí queda claro cuál es la ecuación que se ocupa, qué tipo de Ah, proceso ya. hay. Hay un cambio de estado líquido, ¿cierto? Cuando la pelotita está aquí arriba, hay un proceso de vaporización. Tienes una mezcla de líquido más gas, estás convirtiendo todo el agua en vapor y la temperatura permanece constante y esa es la ecuación a ocupar. ¿Te das cuenta? Ah, entonces sería como una foto del experimento y una foto Y del pues, como no me haya cálculo sacado hecho a mano. no me haya sacado una foto a mí y pegarla ahí, pues tenés que sacar una foto del experimento, pues socio, si eso es lo que te digo. Sí, pero como después de cada foto, después de cada línea recta que tiene en la No, pues, temperatura, lo podéis, colocar una foto de los cálculos. yo te digo, hace los cálculos aparte y después al final coloca los 5 gráficos, uno, 2, 3, 4, 5 y vais explicando cambio de fase, estado sólido, aumento de temperatura, la ecuación que se ocupó, tanto, bla, bla. Ahí el del grupo lo decide. Ya. Si son 4 o 5 personas que van a tomar la decisión y uno me manda el trabajo, el capitán del grupo. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Los experimentos son simples, pero detrás de eso hay un mensaje potente, ¿cierto? Que la persona se da cuenta que hay cambios de estado, cambios de fase, cuál es la ecuación que va a ocupar. El otro experimento no te mostraba las ecuaciones. Profe, Dígame. entonces solo como para dejarlo claro, solo debe enviarle el trabajo a una pura persona por cada Sí, integrante del pues grupo. por eso es un grupo, el capitán del grupo me manda el equipo, reúnen toda Ah, la ya, información, juntan y él prepara todo. ok, gracias. La idea es que trabajen en un grupo, no va a estar mandando 5 trabajos, no tiene idea, no tiene sentido, y por eso hay grupal, uno por, uno por grupo. Profesor, o sea, se juntan ambas simulaciones en un solo archivo, ¿cierto? Claro, así es. Coloca el de calorimetría, a continuación pega el otro, con su título y con los nombres, los integrantes Perfecto. del curso y el curso al cual pertenece. Usted debería colocar 292 que esté paralelo, porque si no va a andar buscándolo y eso me demora en la corrección, ¿me entiende? Ahora, no sé si queda más claro. Pregunta de esto. Queda claro, profe. Ya. Entonces, por eso les mostré. Había algunas personas que era, claro, yo traté de buscar el otro experimento bajo cambios de fase, es calentamiento del agua, y no estaba. Entonces tuve que buscarlo, y aquí apareció otro experimento que lo encuentro más entretenido que el anterior, pero funciona. Bien, voy a salir de aquí también. Eso también lo saco y voy al otro lado. Si se activa la configuración, se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega. Se evitará que los usuarios no asignados a los grupos realicen entrega. Parece que eso lo voy a tener que modificar, ¿no? Profesor, Dígame. tengo una duda sobre los grupos. ¿Cuánto es el máximo que puede estar? Ahí dice, pues, 4 o 5 integrantes. Ya, Chicos, lo que tienen que hacer es estar pendiente del aula y leer la información que el profesor les sube con todos los datos. Mira que ayer por lo menos recibí 2 correos de 2 jefes de carrera de distintas carreras, en el cual los alumnos tienen dudas de la tercera prueba, aquí, allá, aquí, no entregó. No hay una tercera prueba, no hay una tercera prueba, es un tercer trabajo. ¿Me entienden? Entonces los alumnos se confunden. Y toda esa información yo la entregué antes del día, antes del 6 de abril. Mira, aquí donde está clarita la cosa. Ya no importa. Disculpen que tenga que hacer esto, pero por uno o por dos personas que no entienden el mensaje que uno envía,
se echa todo a perder el trabajo que uno está tratando de hacer, pues a la distancia, con todas las cosas en contra, no hay contacto, a distancia, con que se cae el sistema, no se escucha bien, bla, 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 todo lo que usted quiera. ¿Me entiende? Entonces, hay gente que manda. Todo esto se fue entregado, ¿qué día? Esto que está acá lo analizamos, ¿verdad? Por favor. Creo que el primer día lo vimos. Claro, el primer No. día, la primera semana lo expliqué para todos los alumnos, y ese es mi deber. Esto fue parte de un protocolo que la universidad nos pidió. La universidad nos pidió entregar, ¿cierto? Y hablar con los alumnos esta nueva modalidad de trabajo, en qué consistía, entregar el inicio, el término de las clases, el título, el nombre, los contenidos programáticos, el tipo de prueba, el porcentaje y las fechas. Ahora usted me dirá, oiga, esas fechas no se están repitiendo, por supuesto que no, pues. Tuvimos una semana de vacaciones, ¿verdad? Sí. Tuvimos una semana de paro y la próxima semana parece que no hay clase tampoco. Sí, ¿Es así o no? está lo correcto. ¿Es así o no? Sí, sí, estaba viendo Entonces, el calendario. ¿y esto cuándo yo lo hice? Esto yo lo hice antes del 6 de abril. Y usted comprenderá que la institución ha ido, ya tengo 2 semanas o 3 semanas de pérdida. ¿Se pueden estas fechas mantener? Dígame usted. Yo, la verdad es que no. No, pues Bueno, no se puede porque ha ido ciertas modificaciones externas, pues. ¿Me entiende? Entonces, los alumnos no entienden eso. Me están diciendo que esta es una prueba, que la prueba número 2, ¿qué dice ahí? Trabajo grupal, aplicación de contenidos. Esta fue una prueba tipo test, que fue en línea, que usted la hizo, y esos fueron los contenidos que yo le pregunté, ¿se recuerda? Ahora, lo que yo estoy tratando de hacer es adelantar trabajo respecto de las simulaciones, que tiene que ver con vectores, temperatura y calorimetría. Y esas simulaciones tienen un 25%, entonces usted dirá, oiga, las tengo que entregar el 24 del 7, no, pues las vamos entregando en forma anticipada, de manera que cuando yo le dé este trabajo grupal, que no es una prueba, usted ya tenga listas las simulaciones. Y eso es resorte de la dinámica de los cursos y de acuerdo que planteamos todo. Entonces usted mira, estas fechas, en la próxima semana tenemos el trabajo, no lo puedo tener, voy a tener que desfasarme otra semana. ¿Se entiende la idea, por favor? Porque hay alumnos parece que no entienden a pesar que yo leí esta información. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hay miren, los programas que yo estoy haciendo tanto para informática como para construcción son los planes de estudio antiguos. Entonces todos aquellos alumnos que han reprobado, que están haciendo la asignatura por segunda, por tercera vez, aquellos que tuvieron problemas de salud, aquellos que congelaron, aquellos que tuvieron problemas de deuda, se inscribieron nuevamente en esta asignatura y le han dado el pase como el 17, el 15 de mayo. Y esa gente me la han traspasado a mí. Entonces tengo como 50 o 60 alumnos que andan volando, que no entienden esto porque no estuvieron en esta fecha cuando yo entregué la información. Entonces, la autoridad piensa que yo hice las cosas al lote, que no entregué nada, que esto no lo vi, que el alumno no tiene la bibliografía, que no tiene la fecha, que no tiene los porcentajes. Entonces ese alumno mandó y dijo, la segunda prueba todavía no se hace, el profesor no contesta los correos. Claro que no contesto los correos, pues si tengo como 50 o 60 alumnos que me andan preguntando cualquier cosa, que son los que andan despistados. Un alumno ayer estuve hablando, o sea, mandándole un correo que no sabía la fecha, que quería ver los contenidos. Ahí están todos los contenidos y ahí están las fechas aproximadas. Entonces, por favor, hay que ser un poquito paciente. En la manera que vamos avanzando, yo les voy a decir, mira chicos, ahora que pasé toda esta materia, estoy recién aquí en caída libre, en movimiento circular, me falta dinámica, ya potencia, trabajo, energía, ojalá alcancemos a llegar a eso. Ahí yo les voy a dar un trabajo que van a ser unos ejercicios de aplicación y ustedes me los van a tener que entregar y me los van a tener que mandar al aula. El mismo protocolo, las 4 o 5 personas. Y eso lo dije el primer día. No sé si les queda claro. Sí, profe, sí Sí, queda profe. claro. Se entiende igual la situación. Entonces fíjate con cuánto estoy hablando. Estoy hablando con 8 personas del curso. Y este curso tiene como 42 personas. ¿Dónde están los otros 32?
si son 40. No están en clase, pues entonces toda esta información que yo entrego, después los alumnos dicen, claro, si el profesor nunca entrega la información, no sabemos nada de los contenidos. Estoy trabajando con 8, o sea, con 7 personas. Y en el otro paralelo, ayer trabajé con 5. Entonces el resto no se mete. No Profe, ¿no participa. puede presentar estas grabaciones como respaldo de lo que usted está diciendo? Mira, no, sí, todas estas cosas yo las digo, se los digo a mi alumno, pero la autoridad No, no. pero no, a los jefes de carrera que le están exigiendo lo que usted dijo antes, po. Sí, pues, después de eso va a llegar el momento en que yo voy a decir, analicen los videos, po, con cuántas personas trabajé. Y ahí va a Ah, ok. quedar clarito, ¿me entiendes? Pero resulta que le mandan un correo y los jefes de carrera se hacen parte del correo y no me preguntan a mí como profesor. Entonces piensan que yo estoy haciendo las cosas al lote, Entiendo. ¿me entiendes? Entonces, por una o dos personas se echa a perder todo lo que trató de hacer. Ya. Así que ahí está, les vuelvo a reiterar, esto no es una prueba, es un trabajo grupal. Fíjate tú que todo esto que está aquí es el resultado de 2 reuniones que tuvimos los profesores de física. Carlos Contreras, el profesor Marchán, Osorio, quien habla, y la profesora. 5 personas tomamos esta decisión de qué material, qué contenido van a entrar y cómo íbamos a hacer una prueba en línea, un trabajo grupal y una simulación. No es que yo lo haya inventado, y esto fue por allá por por marzo, por allá por marzo hicimos esta planificación, porque después la universidad nos solicitó tener esto. Y en todos mis cursos tengo esa planificación. Entonces, es un deber mío el colocar esta información. ¿Ya? No sé si tienen dudas respecto a la fecha y todo el asunto. Yo cuando llegue el momento, obviamente, les voy a dar un plazo, así como las simulaciones me la están entregando con un plazo pertinente, pero fíjate bien que esta próxima semana no hay clase, entonces ya tengo casi un mes menos de clase. 3 semanas. Entonces, eso. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo. Habíamos visto no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo te aseguro que hay gente que no me va a entregar las simulaciones porque nadie la avisó. Mira, pues si hay 8 personas, y me las va a mandar a mi correo, no se las voy a aceptar porque el medio es ese. Entonces ahí van a venir los tira y afloja. ¿Me entiendes? Porque no respetan las cosas que están haciendo. Entonces es fácil enlodar, es fácil decir cualquier cosa o mandar un correo y esa persona yo te aseguro que esa persona nunca la he visto en mi clase. Entonces es fácil desde la galería. Bien, esto es lo que estábamos viendo. Ya. ¿Quedó claro entonces lo que es la cosa laboratorio, cierto? Porque eso es un 25% de la nota. Y seguramente las otras Sí, dos, profe. las otras dos, pues, las otras dos que nos quedarían simulaciones se las voy a pedir para la próxima semana, mediante el medio con todo lo que tenga que ver. Ya, habíamos visto el movimiento dentro de la cinemática, el movimiento circular, ahora hay un círculo de radio R, y la partícula se mueve desde aquí hasta acá, eso es un arco del círculo, describe un ángulo y lo hace con una cierta velocidad. Y cuando tú recorres una distancia que es equivalente, una distancia curva que es equivalente al radio, lo que has descrito, ¿cierto?, es un radián, y un radián son aproximadamente 57,17 grados. Hay 2 tipos de velocidad, una velocidad tangencial que es tangente a la trayectoria, se le llama lineal, circunferencial, perimetral, diametral, ahí están las unidades, velocidad angular, ángulo escrito en el tiempo, radianes partido por segundo, RPM, RPS, están las relaciones que entre ellas, la velocidad tangencial, ¿no es cierto?, es igual al producto de la velocidad angular por el radio de giro. Todo esto fue explicado, pero estoy haciendo un repaso, y vectorialmente, si tú llevas este vector que está en morado, lo llevas al R, entonces te genera un vector con la regla de la mano derecha, un vector que es perpendicular al plano formado, que es W. Y está la aceleración tangencial, que también es alfa cruz R. Si la partícula da vueltas igual en tiempo igual, el tiempo es periódico, y ahí se definieron lo que era el periodo. El periodo, ¿cierto?, es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa o revolución, y es el tiempo partido por n, que es lo que es el número de vueltas que dio en ese instante, en ese tiempo. Y la frecuencia es el número de vueltas en un determinado tiempo, donde n es el número de vueltas, 1 segundo, se mide en 1 partido por segundo, segundo a la menos 1 Hz. Y la relación funcional
es que el periodo por la frecuencia igual a 1 y de ahí te generas dos ecuaciones. El periodo 1 partido por la frecuencia o la frecuencia 1 partido por el periodo. A la luz de esa información, entonces podemos reescribir la velocidad tangencial como el arco, ahora es toda la orilla, el perímetro, 2πr partido por el periodo, que sería el tiempo que demora en dar una vuelta completa, o la velocidad tangencial 2πr por f, ¿cierto? Por la frecuencia. Recuerda que el periodo es 1 partido por la frecuencia, así que está dividiendo, pasa multiplicando. Y la velocidad angular la puedo escribir, ¿cierto? Ahora el ángulo descrito es un ángulo completo, 360 grados, o en radianes 2π, partido por el periodo. O la velocidad angular como 2π por la frecuencia. La mayoría de nuestros movimientos, ciertos circulares, hay variación de la velocidad angular. Va aumentando el número de vueltas o viene disminuyendo el número de vueltas por unidad de tiempo. Por ejemplo, hoy día en la mañana, si alguien se preparó, no sé, una leche con plátano y puso ahí puso la juguera, ¿cierto? Entonces, obviamente, usted tritura, licúa, muele, va apretando botones y las aspas del interior giran más rápido o más lento, depende del proceso que tú tengas. Entonces, hay variación de la velocidad angular y eso lo representa mediante alfa, que es la aceleración angular que da cuenta de los cambios de la velocidad angular en el tiempo. O también, ¿no es cierto?, se puede decir que alfa es la derivada de la velocidad angular en un pequeño tiempo infinitesimal. Y esas son las ecuaciones del movimiento circular uniforme y circular variado. La posición angular final más menos omega por t. El más, aquí recuerda que los ángulos se generan en sentido antirreloj. Cuando está girando en sentido reloj, este signo es positivo, y cuando gira en sentido reloj, es omega, es cierto, es negativo. Eso es función del parámetro tiempo. La posición angular final, inicial, la velocidad angular por el tiempo, más menos un medio de alfa por t cuadrado. Y la otra ecuación dice que la velocidad angular final es la velocidad angular inicial más menos alfa por t. Y hay otra ecuación que es independiente del tiempo, que relaciona la velocidad angular final e inicial con la variabilidad, ¿cierto?, de la velocidad de la posición angular final e inicial, donde dice que la velocidad angular final es la velocidad angular inicial más menos 2 por alfa por el ángulo final menos el ángulo inicial. Don Ignacio, lo echaba de menos. Buenos días, profe. Lo echaba de menos, don Ignacio, se quedó dormido. ¿Cómo estamos? Bien, con un poco de sueño, pero llegué. Ya, sí, eso es lo importante. Oiga, yo entregué información, no sé si vio el aula. No la he visto. Tiene que verla, vos, don Ignacio, ve que si no después va a haber drama. El sábado hasta el sábado tiene que entregarme 2 simulaciones, su grupo de trabajo. Hasta el mediodía tiene. Ya, profe. Gracias. Y ahí sale toda la información, tiene que ser en un archivo, los dos en un solo archivo, tienen que venir los nombres de los integrantes, el curso, el 292A, la apertura es el día viernes a partir de creo que de las 12 del día, y se cierra el sábado al mediodía. Y tienen que entregarlo en el aula virtual, ahí sale toda la información, acabo de analizarlo con otros compañeros. Ya, profe. Y parece que Gracias por la info. y parece que la próxima semana no hay clase. No, la próxima semana es semana de vacaciones. Ya, perfecto. Entonces, don Ignacio, usted que es una persona que ha estado participando, ¿cierto?, comprenderá que ya llevamos una semana de paro, después tuvimos una semana de vacaciones y ahora tenemos otra semana de vacaciones. ¿Cuánto llevamos? Casi 3 semanas, casi un mes, ¿o no? ¿Usted cree que las fechas que yo dije para que yo publiqué el día 6 de abril se pueden mantener o no a la luz de toda esta nueva información? Es imposible, ¿no? Sí, es muy complicado. Es complicado, entonces hay gente que no lo entiende, por eso que hice un llamado a la gente y hacer conciencia que como la gente está diciendo que no hay claridad respecto de la segunda prueba, y no es una prueba, sino que es un trabajo escrito. ¿Se recuerda que usted que yo entregué toda la información el primer día de clase que tuvimos contacto? Sí, profe. Estaban ahí la evaluación, los contenidos, las fechas, y era una prueba online que ya la hicimos, las simulaciones que yo requiero 2 para este sábado, y seguramente para el próximo sábado le voy a pedir las otras 2, y con eso estaríamos listos. Pero falta el alumno que reclama, dice que
es una prueba, y no es una prueba, sino que es un trabajo de carácter grupal, ¿cierto? Y ese trabajo, Sí. la fecha obviamente hay que irla modificando y hay que ser paciente porque se los voy a dar con tiempo en todo caso, así que no se preocupe. Ya, era eso, avisarle para que vea y haga conciencia ahí en su grupo. ¿Ya? Ya, gracias. Ok, voy a continuar entonces. Y hay dos componentes de la aceleración centrípeta, intrínseca de la aceleración, cuando una cosa se curva. Entonces tengo una aceleración centrípeta, que es la que apunta hacia el centro del círculo descrito, y una aceleración tangencial, que es tangente a cada punto cuando va dando una curva. Y hay una aceleración A, esa es la aceleración total, que representa ese vector al cuadrado más ese vector al cuadrado te da la diagonal al cuadrado. Y la aceleración tangencial es el cambio de velocidad en el tiempo. Y la aceleración centrípeta se define como la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Y la aceleración total es la suma de las dos, pues la raíz cuadrada de ese vector al cuadrado más ese vector al cuadrado. Ahora nos vamos a encontrar con problemas que tienen ruedas que son de tipo tangencial, es decir, están unidas por la periferia. O también ruedas que puedan estar unidas mediante una faja, una correa de transmisión, una banda. Entonces, para ambos casos, cuando están unidos por la periferia, digamos, el tratamiento es el siguiente: las velocidades tangenciales de la rueda A es igual a la velocidad tangencial de la rueda B. Y si eso usted lo quiere llevar a esa situación, recuerde que la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio de giro, como es AA, y la otra será la velocidad angular de la B por R sub B. Eso para el caso, esa es la premisa fundamental. La magnitud o módulo de esas velocidades son iguales. Para el caso, ¿cierto?, cuando tengo ruedas tangenciales. Pero también usted puede tener ruedas, engranajes, que están unidos mediante digamos, un eje. Entonces aquí tiene dos ruedas que están superpuestas, o ahí tiene tres ruedas que están superpuestas, y para ambos casos la premisa fundamental es que las velocidades angulares son iguales. Ese tipo de ruedas se le llama ruedas solidarias. ¿Qué es lo que tienen en común? Un eje. Ahora, para una rueda que se desplaza a una distancia L, entre dos puntos A y B sin resbalar, ¿cierto? Va a rotar desde un punto A a un punto B, ¿cierto? Rueda. Ese punto, ¿cierto? Describe una longitud L sub C. Entonces, el número de vueltas que da dicha rueda para tal condición se calcula mediante la relación. El número de vueltas que dio la rueda es la distancia total, y usted la divide por 2πr. ¿Qué es lo que es 2πr? Es el perímetro de la rueda. Entonces, usted puede saber el número de vueltas y ver cuántas veces está contenido el perímetro en esa longitud. O si usted quiere la longitud total, L sub C es 2πr por el número de vueltas que dio. Entonces lo que hace Carabinero cuando hay una colisión de dos autos, obviamente hacen la investigación, la declaración, revisan toda la información que esté dispuesta y se analiza. Entonces lo que ellos tienen, una rueda predeterminada donde tienen un radio, tienen un bracito y arriba va un marcador de vueltas. Entonces ellos miden, cuentan el número de vueltas que se produjo en esa longitud, y pueden contar si tienen el número de vueltas, y como tienen el radio de la rueda, pueden sacar el perímetro y pueden saber la distancia, ¿ciertos?, de frenados. La distancia de frenado, que es proporcional a la velocidad. Entonces, toda esa información que ellos tienen toma un tiempo. Si hay lesionados, si hay fallecidos, más tiempo se demora porque tiene que venir un fiscal, ¿cierto?, a darle el orden del alta de los CISO, o si hay lesionados, entonces toman las declaraciones y después se lo llevan a un programa, y ellos entonces incorporan la información con la declaración del chofer A y luego con la del chofer B. Y ellos logran determinar quién realmente tuvo la culpa en el accidente, quién no respetó el pase cebra, quién no respetó el disco padre, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace Carabineros, la CIET. Por eso que eso demora un tiempo. ¿Ya? N sub B es el número de vueltas, R es el radio de la rueda y L sub C la longitud recorrida por el centro de la rueda. Hasta ahí está la información. Entonces, este PPT, que ya lo subí, tiene varios problemas en cuestión. Están resueltos.
Ya vamos a hacer, este fue un problema de prueba que se tomó en algún semestre. Hay una rueda de Chicago que tiene un diámetro de 30 metros. El diámetro, ¿cierto?, es la distancia, es una línea que pasa por el centro y va al otro extremo. Y gira a una rapidez constante de 50 centímetros partido por segundo. Y hay que terminar el periodo, la frecuencia, la aceleración centrípeta, y además para un tiempo de 4 minutos hay que terminar la variación angular y el número de vueltas que dio, usando pi igual a 3,14. Entonces el diámetro es de 30 metros, saco el radio, divido el diámetro en 2 y tengo el radio de 15 metros. La velocidad, que es de 50 centímetros partido por segundo, lo divido en 100, corro la coma a dos lugares y te queda 0,5 metros partido por segundo. Siempre le he dicho, ¿cierto?, estandarizar las unidades para dejarlas en el mismo sistema y después trabajar tranquilo. Y me piden el periodo. ¿Y por qué uso esta ecuación? Porque yo conozco la velocidad tangencial y conozco el radio, entonces puedo sacar el periodo. Este periodo que está dividiendo pasa multiplicando y el otro que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda 2pi repartido por la velocidad tangencial. 2 por 3,14, el radio vale 15 metros, la velocidad tangencial 0,5 metros partido por segundo cuadrado. Se nos van los metros y eso te queda 2 por 3,14 por 15 dividido en 0,5, te queda 188.4 segundos, que sería el periodo. ¿Qué es lo que es el periodo? El periodo es el tiempo, por ejemplo, ese carrito sería el tiempo que demora el carrito en dar una vuelta completa. Y lo hace, ¿cierto?, con un movimiento circular uniforme. Y la frecuencia de 1 partido por el periodo, 1 partido por 188.4, te queda 5,30 por 10 a la hora menos 3, 1 partido por segundo, y eso le puedes llamar Hertz. ¿Ya? De igual manera, ¿cierto?, nos pide la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Eso es 0,5 metros partido por segundo dividido en 15 al cuadrado. Y eso te queda 0,0166 metros partido por segundo cuadrado. Ahora nos piden el ángulo descrito para un cierto tiempo, el tiempo de 4 minutos, lo paso, ¿cierto?, a segundos, multiplico por 60. Eso te queda 240 segundos. Entonces la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio de giro, y entonces te queda que la velocidad tangencial es la velocidad angular, que es el ángulo descrito en un determinado tiempo por el radio. Y de ahí despejo el ángulo descrito. El tiempo lo está dividiendo, paso al otro lado multiplicando, y el radio que está multiplicando pasa dividiendo. Y te queda entonces la velocidad tangencial, que lo cierto hicimos el cambio, 0,5 metros partido por segundo, por el tiempo, 240 segundos, dividido por el radio de 15 metros. Y eso te da un valor, 0,5 por 240 es 120, 120 dividido en 15 te queda 8. Se te van los segundos y se te van los metros. Te queda un número, ¿cierto?, solito, sin unidades. Y eso le puedes agregar el nombre, radianes. Recuerda que el radian es un nombre, no es una unidad de medida. Así que el ángulo descrito fue 8 radianes. Y si esos radianes tú los quieres llevar a metro, perdón, a grados, habría que hacer una relación de la siguiente manera. Por si le piden eso. Entonces usted dice 180 grados le corresponden pi radianes. A eso le corresponden, no, esa no es la letra K, pone pi, pi radianes. A X grados, ¿cierto?, le corresponderán, ¿cierto?, el valor que obtuvimos, y eso es 8 radianes. Entonces hace una relación de 3 simple. ¿Se da cuenta? Entonces, a usted le dio 8 radianes y lo quiere pasar a grados. Entonces usted dice, a 180 grados, que son pi radianes, ahora esos 8 radianes yo lo quiero llevar a X grados, entonces hace una relación de 3 simple. ¿Ya? De esa manera entonces
uno puede convertir para pasar de radianes a grados o viceversa. No sé si hay alguna consulta, duda de este problema. Profe, si lo queremos transformar con el pi, ¿Sí? el pi lo tenemos que tomar como que es como 14. 10,14, claro. Ese fue nuestro acuerdo. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien, pasamos al otro problema. El otro problema dice lo siguiente: hay una rueda de 60 centímetros, esos 60 centímetros los llevo a metros, 0,6 metros. Recorre una trayectoria rectilínea con una velocidad lineal de 86.4 kilómetros hora, sin deslizarse. Esos 86.4 kilómetros hora, para pasar de kilómetros hora a metros partidos por segundo, dividido por 3,6. Y si tú divides eso por 3,6, te queda 24 metros partidos por segundo. ¿Te das cuenta? Estás estandarizando tus unidades. ¿Con qué velocidad angular gira la rueda y cuál es la frecuencia de esa rueda? Usted sabe que la velocidad tangencial o lineal periférica diametral es la velocidad angular por el radio de giro. De ahí saca W. Lo despeja. El R está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, le queda B partido por R. La velocidad tangencial son 24 metros partido por segundo, el radio 0,6 metros. Y eso le queda 40 radianes, se le van los metros y eso le queda 1 partido por segundo, pero usted lo puede expresar como radianes partido por segundo, porque radianes es un nombre, no es una unidad de medida. Luego nos piden la frecuencia, F. W igual a 2pi por F. El 2pi está multiplicando, pasa dividiendo, te queda W partido en 2pi. Como ya sacaste ese valor de 40 radianes partido por segundo, lo divides por 2 por 3,14, que es pi, te queda 6,28. Si tú divides 40 por eso, te queda 6,369. Se te van los radianes, te queda 1 partido por segundo, que equivale a Hertz. ¿Pregunta, duda de este problema? Profe, Dígame. en el inicio la velocidad de 86.4 kilómetros por hora, ¿por cuánto fue que lo dividió? No lo Por escuché bien. 3,6. Ah, por 3,6, ok. Claro, recuerda que 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 3600 segundos. Sí. Entonces, ahí uno divide o multiplica. Cuando vas de la unidad mayor a la unidad menor, divides por 3,6. En caso contrario, de metros partido por segundo a kilómetro hora, tú amplificas o multiplicas por 3,6. Ok, gracias. Ya. Vengo al tiro, por favor, lean mientras tanto ese enunciado del problema. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo. Un poquito de agua. Ya. Dice aquí, hay un velódromo de 80 metros de diámetro. En un velódromo, ¿cierto? Un ciclista en entrenamiento se desplaza con una rapidez constante de 10 metros partido por segundo. Si el ejercicio del entrenamiento dura 3 minutos, determina, letra A, el desplazamiento lineal total alrededor del velódromo. Sabemos que la distancia recorrida, S, porque no es una línea recta, sino que es una
porción de un arco del círculo es la velocidad que lleva en un determinado tiempo. La velocidad que tiene es la velocidad lineal tangencial de 10 metros partido por segundo, y eso ocurre en 3 minutos, y 3 minutos son 180 segundos. Eso te queda 1800 metros. Se te va los segundos, te queda metros, es decir, la respuesta serían 1800 metros. Luego nos pide la rapidez angular. La rapidez angular, ¿cierto?, se obtiene de la ecuación en que está relacionada con la velocidad tangencial. El radio está multiplicando la velocidad angular, pasa al otro lado dividiendo. La velocidad es de 10 metros partido por segundo, lo divido por el radio, ¿cierto? 40 metros, porque el diámetro era 80, dividido en 2, y eso te queda 0,25, se te van los metros, te queda 1 partido por segundo, que es equivalente a colocar radianes partido por segundo. Luego nos preguntan, si el perímetro de la rueda de la bicicleta es 2,073 metros, ¿cuántas vueltas realiza la rueda de la bicicleta? La velocidad tangencial es 2πr partido por el periodo. Así que el periodo, sacas ahí, ¿cierto? Está dividiendo, pasa multiplicando, y la velocidad va hacia abajo. Te queda 2πr, ¿cierto? Que sería 2,73, que es el perímetro de la rueda, porque te lo están dando listo. 2πr es el perímetro. Partido por su velocidad tangencial te queda 0,2073 segundos. Y el número de vueltas que dio es el tiempo en el periodo. ¿De dónde sale esa ecuación? De acá. Ahí está la definición. El periodo es el tiempo partido por el número de vueltas. El número de vueltas entonces pasa multiplicando y el periodo pasa dividiendo. Te queda el tiempo partido en el periodo, ¿no? El número de vueltas te queda el tiempo en el periodo, serían 180 segundos dividido por el periodo que se obtuvo anteriormente, y te queda 868,30 vueltas. Le puedes colocar vueltas, giros, revoluciones, lo que tú quieras. Y ese sería el perímetro, digamos, el número de vueltas que dio. ¿Pregunta, duda de este problema, este ejercicio? A lo menos yo estoy claro. ¿Hay otra pregunta por ahí? ¿Dudas? No, profe, está claro. Ya, este ejercicio está acompañado en el PPT, y ya este PPT está arriba, así que están los ejercicios resueltos, usted los puede ahí visualizar. Esta cosa se me... Ya. Esto lo voy a explicar, después lo dejo aquí, esto lo voy a explicar aquí, lo voy a explicar mejor, más grande, ¿ya? Pero vamos a explicar esta situación. Ya, le damos el problema. Dice determinar la aceleración centrípeta del punto A. ¿Dónde está el punto A? El punto A está aquí. Ese es el punto A. Está situado en una rueda de radio R3. Hay 3 ruedas, R1, R2 y R3. Y de acuerdo a lo explicado anteriormente, ¿cierto? Estas ruedas son de carácter tangencial. ¿Ya? Porque están unidos por la orilla. Y esta rueda que gira con una velocidad W1, que es pi radianes partido por segundo, lo hace en este sentido, en sentido anti-reloj, en sentido reloj. Y obviamente la R2 gira en sentido anti-reloj, en este sentido. Y obviamente la otra, la R3, lo hace en sentido reloj. Entonces, para esa situación, ahí coloco, ¿cierto?, los vectores velocidad tangencial.
este está girando para allá, entonces hay una velocidad que es la velocidad tangencial y esta rueda gira en este otro sentido, ahí está la velocidad tangencial y la otra gira hacia acá. Y ahí están los vectores de velocidad tangencial. ¿Ya? Y he tenido la precaución de que estos vectores que están en rojo que estoy mostrando sean de igual tamaño. ¿Por qué? Porque la magnitud o módulo de las velocidades tangenciales son iguales. ¿Por qué? Porque las ruedas son tangenciales. Y además he dibujado 3 círculos. Hay uno que es cierto que está una X, aquí una X y aquí un puntito. ¿Por qué es eso? Porque si tú tomas con la rueda en el sentido de giro, con los dedos oscuros, ¿cierto? El dedo gordo para dónde apunta, el dedo gordo apunta hacia el interior de la hoja. Entonces tú lo que estás viendo es la parte trasera de la flecha. ¿Ya? Y por eso es una X. En cambio, ¿cierto? La otra está girando en sentido antirreloj. Gira, ¿cierto? Hacia acá. Entonces tú cuando haces el giro con tu mano derecha, el dedo gordo, ¿cierto? Sale a tus ojos. Entonces tú lo que estás viendo es la punta de la flecha. Y eso se expresa con un puntito. Si tú vas a la rueda R3, la rueda R3 gira en sentido reloj, ¿verdad? Y entonces lo que estás viendo que el vector angular, ¿cierto? De la velocidad angular se mete perpendicular a la pizarra, por lo tanto lo que tú estás observando, ¿cierto? Es una cruz. Y de esa manera, ¿cierto? Es como se colocan los vectores, digamos, perpendiculares. Con una cruz indica que el vector se mete hacia la pizarra y una punta, ¿cierto? Del vector significa que el vector está saliendo perpendicular a tus ojos. Vamos a la resolución del problema. De la figura vemos que las ruedas son tangenciales, por lo tanto la magnitud o módulo de las 3 velocidades son iguales. A esa ecuación le llamo asterisco. Además de esos problemas, me indica, ¿cierto?, algunas relaciones entre los radios. El único que me están dando es el radio R sub 2 que vale 2/3 de metro. Y me dicen que el radio R sub 2 equivale a 2 veces R1 y equivale a 3 veces R sub 3. Entonces la idea es poder encontrar los radios. Entonces tomo el radio R sub 2, que vale 2/3 de metro, y me dicen que el radio R sub 2 es 2 veces el R1. Entonces coloco 2/3 de metro, es igual a 2 R1. Se te van los 2 y te queda que R1 vale 1/3 de metro. De igual manera podemos trabajar, ¿cierto? El R2, asociarlo con el R3, entonces te queda 3R3 es igual a R2, pero R2 vale 2/3 de metro. Y de ahí despejas R3. El 3 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda 2/3 de metro. Entonces fíjate bien, tienes el valor de R1, obtuviste el valor de R2 que te lo daba y obtuviste el radio R sub 3. Tenemos los 3 radios. Entonces, de la rueda A, tú sabes, ¿es cierto?, que me muestran el dibujo acá. Esta rueda está girando con una velocidad angular, ¿no es cierto?, W sub 1, que es pi radianes partido por segundo. Entonces eso te queda pi radianes partido por segundo. Y tú sabes que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio de giro. La velocidad angular de la rueda 1 vale pi radianes partido por segundo. Y eso lo multiplicas por R1 que vale 1/3 de metro. Entonces te queda pi por 1, te queda pi. Y 3 por 1 te queda 3. Y aquí fíjate. Profe, Dígame. la velocidad angular, que en este caso es pi radianes partido segundo para todas las ruedas, ¿sería lo mismo? No, la velocidad angular no. ¿No? No. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando compartan un eje común. Mm, En este caso, ah, o sea, si no ¿cierto? La comparten rueda- ejes comunes, ya no lo pueden vamos ser a ver. Por iguales. ejemplo, mira, en este otro problema, aquí pues, tú tienes 2 ruedas, ¿viste? Hay una de radio R sub A y R sub B. ¿Qué es lo que comparten? Un eje común. Entonces, en este caso, las velocidades angulares son iguales. Ya. Pero en este caso, están unidas por la periferia. Están unidas por acá, entonces son tangentes. Entonces, sus velocidades tangenciales son iguales. Entonces, aquí tienes la velocidad tangencial del 1, y eso te queda pi tercios. Y te queda la multiplicación radian por metro partido por segundo. Simplemente elimina radian y lo dejas como metro partido por segundo.
Ya, y ahí como ya tenemos la velocidad tangencial, esa sí la comparten las tres. Correcto. Entonces, de acuerdo a la expresión que yo di acá, alfa, la magnitud de la velocidad tangencial de la 1 igual a la 2 igual a la 3. O sea, todos tienen la misma velocidad tangencial. Entonces, para la rueda R3 tengo que la velocidad tangencial de la rueda 3 es la velocidad angular de la rueda 3 por su radio. Entonces despejo aquí la velocidad angular, el radio está multiplicando, paso al otro lado dividiendo. Y aquí, fíjate bien, la velocidad tangencial también vale, Peter, ¿se te das cuenta? Que equivale a la velocidad tangencial de la 1. Reemplazo por el valor. Porque son iguales. Y partido por su radio R sub 3. Y el radio R sub 3 determinamos que era 2/9 de metro. Entonces eso continúa aquí abajo. Entonces el primer, tengo una división de fracciones, ¿te das cuenta? El primero igual y el segundo se invierte. En vez de quedar 2/9 te queda 9/2. 1 partido por metro. Se te van los metros, te queda ese 9, lo simplifica con el 3, te queda 3pi y 2 partido en 2. Y eso te queda 1 partido por segundo, que es equivalente a radian partido por segundo. Entonces te queda 3pi medio radianes partido por segundo. Ya. Ya. Gracias, profe. Ya. Y la aceleración centrípeta es la velocidad angular de la rueda 3, porque estamos para la rueda por el radio R sub 3. Entonces la velocidad angular es este valor que está ahí, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el radio de giro, ¿cierto?, de la rueda R sub 3. Y la rueda R sub 3 era 2/3 de metro. 2/9 de metro. Entonces esto te queda 3 al cuadrado son 9, ¿cierto? Ese 9 con ese 9 se van. Te queda pi cuadrado. Y ese 2 con ese 2 te queda 4, 2 dividido en 4 te queda 2, entonces te queda pi cuadrado medios, metros, el radian lo puedes eliminar, te queda metro, y ese segundo te queda segundo cuadrado, así que te queda metros partido por segundo cuadrado, y eso sí sería equivalente a pi cuadrado medio, metros partido por segundo cuadrado. Y esa es la aceleración centrípeta. No sé si tienen alguna duda. Aquí les voy a mostrar nuevamente. Don Ignacio, mire, fíjese bien, por favor. Ya que usted me está haciendo las preguntas, entonces, ahí está, ¿ves? Ruedas especiales. Cuando son tangenciales, que en este caso están unidas por la periferia o con una banda, las velocidades tangenciales son iguales. En el caso en que comparten un eje común, son solidarias. Ruedas solidarias, eje común. Y ahí las velocidades angulares son iguales. ¿Ya? Ya. La idea es poderla identificar. Eje en común es cuando están conectados Claro, ambas al centro, sería como así es, que tengan el mismo centro. así es. Ahora aquí se me escapó un poco, espérate un poco, ¿cómo es que esto está? Ah, yo agregué aquí una cosa, porque en algún ejercicio lo piden. Si tú tienes una velocidad angular de 300 RPM y lo quieres pasar a radianes partido por segundo, una revolución son 2pi y te quedan radianes. ¿Y un minuto cuánto tiene? 60 segundos. Entonces si tú multiplicas 300 por 2 te queda 600 pi 60 radianes partido por segundo. Simplifica los 0, 60 dividido en 6 te queda 10 pi radianes partido por segundo. Entonces aquí me faltó estos radianes partido por segundo. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pero esto lo voy a hacer más bonito porque no me gustó cómo quedó. Estos son radianes. Eso. Entonces, la moraleja, cada vez que tener una velocidad angular en revoluciones por minuto, para pasarlo a radianes partido por segundo, tú multiplicas por 2pi y divides por 60. Si son 300 RPS, revoluciones por segundo, lo que hace es simplemente multiplicar por 2pi. ¿Por qué razón? Porque ya está multiplicado, está en segundo, entonces no hay que volver a hacerlo. Entonces tú multiplicas, entonces te queda 600 pi radianes partido por segundo.
Entonces la moraleja dice, cada vez que yo quiero pasar de revoluciones partido por segundo a radianes partido por segundo, multiplico por 2pi. Entonces esa es la moraleja. Así como yo divido por 3,6 o multiplico por 3,6, cada vez que la velocidad angular está en revoluciones partido por minuto y lo quiero llevar a radianes partido por segundo, multiplico por 2pi y divido por 60. Si está en RPS, simplemente multiplico por 2pi. ¿Está claro entonces cuál es la expresión, no? ¿Qué es lo que habría que hacer? Al menos yo estoy claro. Ya, eso lo tienen que anotar ahí en una fórmula porque cada vez que quieran hacer eso, van a tener que hacer esa conversión. Si están en revoluciones por minuto o en RPS. Por eso lo coloqué aquí. Fue a propósito de una pregunta de algún compañero de ustedes la clase pasada. Entonces, eso lo voy a borrar y lo voy a agregar acá nuevamente. Voy a ver si puedo. Ahí está. ¿Ya? Entonces están los dibujos donde se describen, ¿no es cierto?, las velocidades, los vectores de velocidad tangencial, angular y el cálculo algebraico para poder determinar lo que nos piden. Bien, vamos con este otro problema. Lo que tenemos acá, ¿cierto?, son dos discos que están unidos por su centro. Ahí está el eje. Ese radio que está ahí de ese disco, ¿cierto?, tiene un radio R sub A y el otro externo es R sub B. R sub B vale 9 centímetros y R sub A vale 3 centímetros. Entonces, dice acá, se tienen dos discos unidos por su centro. Si el bloque B desciende con una velocidad constante de 12 metros partido por segundo, calcular con qué velocidad sube el bloque A y cuántas vueltas da la rueda B en un tiempo de 0,2 segundos. Entonces esa es la idea. Este bloque baja y este bloque sube. Lo hace con una velocidad de 12 metros partido por segundo. De la figura, ¿cierto?, la velocidad del bloque B equivale, ¿cierto?, a 12 metros partido por segundo, pero eso es igual a la velocidad tangencial de la rueda B. ¿Por qué razón? Porque el cordel se está desarrollando, ¿cierto?, en la periferia del disco, y eso corresponde a la velocidad tangencial. Por eso le llamé la velocidad del bloque, es igual a la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial de la rueda B es la velocidad angular, ¿cierto?, por el radio de giro. Entonces, eso te queda 12 metros partido por segundo por la velocidad angular por el radio que vale 0,09 metros. Esto está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda 12 dividido por 0,09 metros y eso te queda 133,33 radianes partido por segundo, porque los metros se van, te queda 1 partido por segundo que equivale a radianes partido por segundo. Pero como las ruedas son solidarias, las velocidades angulares, ¿cierto?, son iguales. Entonces para la rueda A, entonces hemos calculado la velocidad angular de la rueda B y que es equivalente a la velocidad angular de la rueda A. ¿Por qué? Porque comparten un eje común. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. La velocidad tangencial de la rueda A es la velocidad angular por el radio R sub A. Tenemos entonces, porque todo esto lo trabajamos con la B, entonces ahora coloco el mismo valor que sacamos porque son iguales, 133,33 radianes partido por segundo, y eso lo multiplico por 0,03 metros. Y eso te da lugar a 133,3 por 0,03, te queda 4 metros partido por segundo. Aquí eliminas el radian y te queda metros partido por segundo, y esa es la velocidad con la cual sube el bloque. Entonces este baja con 12 y este sube con 4. Si tú divides 12 dividido en 4, te queda 3. Entonces hay una relación de 1 a 3. Y los radios también están en una relación de 1 a 3, ¿te das cuenta? 3 por 3, 9. Si tú divides el 9 en 3, te queda 3. Si tú divides el 12 dividido en 4, te queda 3. Entonces,
Hay una relación entre los radios y las velocidades tangenciales, con la cual suben o bajan estos cuerpos. Y después los preguntan el número de vueltas que da la rueda en ese tiempo. Y aquí está. Entonces nos piden el número de vueltas que da en ese tiempo. Sabemos que la velocidad angular es el ángulo descrito en un cierto tiempo, pero el ángulo descrito es n veces 2pi. ¿De dónde sale esa información? A ver. Si tú das una vuelta completa, voy a suponer, a ver, lo voy a llevar a 8 para que se entienda bien. Aquí. Si este carrito, ¿cierto?, da una vuelta completa, ahí, el número de vueltas que dio fue 1. Y el ángulo que abarcó fueron 2pi, 360 grados. Si da 2 vueltas, 1, 2, el ángulo descrito sería 2 veces 2pi, o sea, 4pi. Si da 3 vueltas, será 3 veces y abarcó 2pi. Si da n vueltas, será n veces 2pi. Por esa razón aquí yo encuentro una ecuación genérica donde digo, cierto, que el número de vueltas es igual a n veces 2pi, el ángulo final descrito. Entonces, la velocidad angular, que era el ángulo final descrito, te quedó ahora n veces 2pi partido por un periodo, partido por el tiempo que demora. Entonces, ahí yo despejo n, el t está dividiendo, paso al otro lado multiplicando, y eso lo divido en 2pi, y te queda el número de vueltas. La velocidad angular son 133,33 radianes partido por segundo, el tiempo es de 0,2 segundos, y lo divido por 2pi, que son 2 por 3,14, que sería 6,28. Se te van los segundos, se te van los radianes, y eso te queda 4,246, como te quedó un número solo, le puedes llamar vueltas, giros, revoluciones, lo que tú quieras. ¿Ya? Ahora, ese 0,246 lo podemos aproximar a 4,25. No es que esté malo este resultado, simplemente hace una aproximación. Entonces tú pones n igual a 4,25, eso equivale a 4 más 0,25, y 0,25 es un cuarto. Entonces tú puedes decir, dadas las características del problema, la rueda dio 4 vueltas completas más una cuarta parte de la quinta vuelta, que sería los 0,25. Vueltas, giros o revoluciones. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, duda, consulta este problema? Bien, vamos a continuar. Hay dos partículas que describen movimientos circulares de radio igual a 1 metro, como lo muestra la figura. El primero parte de 0, aquí está el rojito, y parte en un sentido antirreloj, con rapidez angular constante, por lo tanto tengo un movimiento circular uniforme. En cambio el otro parte desde 0 en un sentido antihorario, y el segundo parte del reposo desde el mismo punto en sentido antihorario, con una aceleración tangencial de 2 metros partido por segundo. Y nos piden determinar dónde y cuándo se cruzan. Entonces el primer objeto, tengo un movimiento circular uniforme, la posición angular final es la inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo, que es la ecuación 1. Y el cuerpo 2 posee una aceleración tangencial constante, por lo tanto se trata de un movimiento circular uniformemente acelerado. Recuerden que la aceleración tangencial es el producto de el radio por la aceleración angular. El radio vale 1, lo multiplicas por 2, te queda 2 metros partido por segundo cuadrado. Entonces obviamente de aquí despejas alfa, porque el radio vale 1, y eso te queda, el alfa te queda 2 radianes partido por segundo cuadrado. Entonces por otro lado, como parte del reposo, la velocidad angular inicial vale 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación de movimiento? La posición angular final es la inicial, que vale 0, partido desde el punto 0. La velocidad angular inicial vale 0 porque parte del reposo. Eso te queda un medio de alfa. ¿Y alfa cuánto vale? Vale 2. Entonces, si tú reemplazas el 2 acá y lo divides por un medio, te queda 1. O sea, te queda t cuadrado. Es decir,
la posición angular final es igual a t al cuadrado, y la otra relación que la posición angular final es igual a la posición angular inicial que vale 0, y te queda en función de omega t, y omega vale 10. Así que esto te queda 10t. Entonces el recorrido se muestra en la figura. Obviamente la partícula partió de ese punto, recorrió todo este espacio físico hasta ese punto, y este cuerpo, ¿cierto?, recorrió ese espacio físico. Entonces aquí hay un punto común, de tal manera que el ángulo descrito por el primero, hasta este punto, más el ángulo descrito por el segundo, la suma en valor absoluto te da igual a 2pi. La suma de los ángulos te da igual a 2pi. La posición angular final del primero vale 10t, porque la velocidad angular inicial, ¿cierto?, el ángulo inicial era 0, y el otro te quedó t cuadrado, igual a 2pi. Entonces eso tú lo reestructuras y le das la forma t cuadrado más 10t menos 2pi igual 0. Es decir, una ecuación cuadrática del tipo at cuadrado más bt menos c igual 0. Entonces, si esa ecuación tú la trabajas con la calculadora, cosa que ya lo hemos hecho, o con ocupando la solución de la ecuación cuadrática, se obtienen dos tiempos, 0,59 y menos 10,59. Obviamente el tiempo negativo lo desechamos y nos queda un tiempo de 0,59 segundos. Y si eso tú lo reemplazas en la ecuación 1, en esa ecuación recuerda que eso vale 0 y esto vale 10, entonces te queda 10 por 0,59, eso te queda 5,9 radianes, que sería el punto de encuentro. Ahora, si tú quieres pasarlo eso a radianes, ya saben cómo hacerlo. Colocas 180 grados es igual a pi, aquí colocas 5,9 radianes es igual a x. Multiplicas cruzado, haces una regla 3 simple y obtienes un valor de 338,04 grados. Es un problema de encuentro. Lo mismo que resolvimos el otro día, ¿cierto? Cuando había un policía y había un auto rojo que había su persecución. Ahí obviamente habían dos tiempos de encuentro. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna consulta? Bien, continuamos. No. Ya. ¿Estas ruedas de qué características son? Están unidas mediante una faja, una correa de transmisión, una cadena. ¿Son solidarias? ¿Comparten un eje común? Si no me equivoco, deberían compartir un eje común. No, porque No comparten, porque no No gira comparten eje al común. mismo centro. claro, Me entonces, confundí. ¿qué es lo que comparten? La correa de transmisión, ¿o no? O sea, son Sí, tangenciales. Entonces dice, la transmisión de la correa hace que las aceleraciones en las ruedas tangenciales sean iguales, ambas. Las velocidades tangenciales son iguales y las aceleraciones tangenciales son iguales. Y la aceleración tangencial de la A es la aceleración angular por el radio correspondiente, y eso es igual a la aceleración tangencial de la B, que sería la aceleración angular de la B por el radio R sub B. Los radios son de 30 centímetros, parte del reposo la A, y aumenta su rapidez angular a razón de 0,4 pi partido por pi radian partido por segundo cuadrado. La rueda A transmite su movimiento a la rueda B de 12 centímetros de radio mediante una correa que la une. Determinar la magnitud de la aceleración angular de la rueda B y ver el tiempo que demora la rueda B en alcanzar una rapidez de 300 RPM. Entonces, como las aceleraciones tangenciales son iguales, eso te queda alfa por R correspondiente y le coloco la etiqueta. Entonces tú creas una razón aquí, el alfa sub B pasa esto dividiendo, para acá te queda alfa sub B partido por alfa sub A, y esto que te queda R sub A partido por R sub B. Y eso vale 2,5, la relación entre los radios. Porque si tú divides, aquí colocas 30 y lo divides en 12, 30 partido por 12 te queda 2,5. Entonces, alfa sub B es igual a alfa sub A, porque vamos a terminar ese valor, este número está multiplicando, pasa dividiendo, y la razón te queda R sub A es igual a R sub B.
Entonces te queda el valor 0,4 radianes partido por segundo por los 30 centímetros partido por los 12 centímetros que son los radios. Se te va los centímetros, 0,4 por 30 es 12, dividido en 12 te queda 1 y te queda radian partido por segundo cuadrado. Entonces me preguntaban la magnitud de la aceleración angular de la rueda B. Ahí está, 1 radian partido por segundo cuadrado. Si la partícula parte en reposo, la ecuación para resolver la velocidad angular será omega F, omega sub W sub B, es igual a la velocidad angular más alfa sub B por el tiempo t. La velocidad angular inicial vale 0. Entonces el alfa sub B es igual a la razón RA partido por RB por alfa sub B por el tiempo t. Entonces, cuando alcanza las 300 RPM, que corresponde a 10 pi radian, el tiempo será de 10, un tiempo de 10 pi segundos. ¿Ya? Y eso será el tiempo. Y recuerda que las 300 RPM corresponde a 10 pi, ¿cierto? Son las 300 RPM, multiplicas por 2 pi y divides por 60. Y eso te queda 10 pi radianes partido por segundo. ¿Qué fue eso que estaba ahí o no? Que ya lo borré. Así que el tiempo será de 10 pi segundos. Si tú multiplicas pi por 3,14 te queda, por 10 te queda 31,4 segundos. Que sería el tiempo que demora la rapidez, la rueda, perdón, el tiempo que demora la rueda B en alcanzar una rapidez angular de 300, final de 300 RPM. Y esas 300 RPM la pasamos a radian partido por segundo. ¿Qué se hace para ello? Se multiplica 300 por 2 pi y se divide por 60. Te queda 600 pi partido en 6. Se te van en 60. Se te van los dos ceros, te queda 60 pi sextos. Simplifica el 60 en 6, te queda 10 pi radianes partido por segundo. ¿Alguna consulta, duda del problema anterior? Bien, continuamos. Dice, un punto se mueve en una circunferencia de radio 20 centímetros con una aceleración tangencial de 5 centímetros partido por segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo a partir del momento en que empieza a moverse el punto deberá transcurrir para que la magnitud de la aceleración normal del punto sea igual a la magnitud de la aceleración tangencial? El radio de 20 centímetros, la aceleración tangencial de 5 centímetros partido por segundo cuadrado, y me piden el tiempo para el cual se cumple que la magnitud o modo de la aceleración normal es igual a la aceleración tangencial. Sabemos que la aceleración tangencial es el cambio de la velocidad tangencial en el tiempo. Eso te queda la velocidad final menos la velocidad inicial que vale 0, tiempo final t menos el tiempo inicial 0. Se te van los 0 y te queda que la velocidad tangencial partido por el tiempo. Si tú despejas de esa ecuación, la velocidad tangencial te queda, el tiempo está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y te queda la velocidad tangencial en la aceleración tangencial por el tiempo t. Y si eso lo reemplazas en la aceleración normal, donde la aceleración normal se define como la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Entonces, donde dice v sub t, colocas a por t, pero todo eso está al cuadrado. Te queda a sub t al cuadrado por el tiempo al cuadrado partido por el radio de giro. Y de ahí despejas el tiempo. El radio está dividiendo, te queda a sub n por r, y el a sub t, ¿cierto?, que estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Es decir, te queda t cuadrado, es la aceleración normal por el radio de giro, partido por la aceleración tangencial al cuadrado. Pero la aceleración normal, el módulo, es igual al módulo de la aceleración tangencial para ese tiempo. Entonces, donde dice a sub t al cuadrado y a sub n, los puedo simplificar, porque son iguales. Entonces te queda que t cuadrado es el radio, te queda el radio partido por la aceleración tangencial que te quedó abajo, porque tú lo puedes eliminar. Entonces tú extraes raíz al tiempo y te queda la raíz del radio por la aceleración tangencial. El radio que nos dieron es de 20 centímetros y la aceleración tangencial es de 5 centímetros partido por segundo cuadrado. Te queda 20 dividido en 5, te queda la raíz de 4, que es 2. Los centímetros se van y esto te queda la raíz del segundo cuadrado, que sale como segundo.
Y ese sería el tiempo para el cual, ¿cierto?, la magnitud de la aceleración tangencial es igual a la magnitud de la aceleración normal. No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta. Chicos, consulta, dudas, preguntas. Por el momento yo no tengo ninguna. Ya. No, profe. Listo, entonces hoy día llegamos hasta acá y la próxima clase, ¿cierto? Comenzaría, bueno, la próxima semana parece ser que no hay clases, ¿ya? Y ya a vuelta de clases, ¿cierto? Entonces tendríamos que ver lo que es dinámica. Y ahí ya vamos a ir fijando una fecha ya para ese trabajo grupal que sería la segunda nota, y lo más probable es que yo les pida, ¿cierto?, ya las simulaciones en cuestión. Las otras 2 simulaciones también se las voy a pedir. Bien, chicos, llegamos hoy día hasta acá. Hasta ahí llegó la presentación, ¿viste? Todos estos problemas quedan en el aula virtual, en la presentación del PPT. ¿Les parece? Bien, llegamos hasta acá. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.